bien, tal como indiqué al inicio del programa, en el día de ayer estuvimos charlando con Olimpia Coral Melo. Ella es una activista feminista mexicana cuyo nombre precisamente da a esta ley en contra de la violencia digital. Bueno, en el día de ayer estuvimos charlando un poco sobre su participación en la presentación del proyecto de ley Olimpia aquí en nuestro país, que va a tener su equivalente con el nombre de Belén San Román. Así que, bueno, las invito a ver la siguiente nota donde nos pone al tanto respecto a este inicio, ¿no?, en contra de la violencia digital, de la educación digital, que comenzó tal vez con su caso en México y que se extendió a toda Latinoamérica, teniendo sede también aquí en Argentina. Vamos. Este mes se presentó el proyecto de parte de la diputada Mónica Macha con miras a erradicar y prevenir la violencia digital en nuestro país. Dicho proyecto cuenta con un antecedente, que es el caso mexicano, hablamos de la ley Olimpia. Así que, bueno, para poder conocer mejor sobre esta ley, tenemos en conexión a su gran precursora, a Olimpia Coral Melo. Bienvenida, Olimpia, a Ahora Nosotras. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo muy contenta de hoy enlazarme con ustedes hasta Argentina y pues recordarles que si bien es cierto que es un proyecto de reformas que tiene sus inicios en México, hoy hicimos una cruzada con diferentes países en América Latina, con mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia. Y a lo mejor para el auditorio es como complicado hoy todavía nombrarla como violencia digital. Hoy todavía hay términos confusos, todavía no la entendemos bien, todavía revictimizamos, todavía no entendemos esto del sexting, todavía no sabemos si es sexting por no venganza. Pero justamente la ley Olimpia es no nada más un conjunto de reformas, sino es una causa para que las mujeres y niñas estemos seguras también de Internet. Iniciamos en México, pero no es una reforma de México, es una reforma de Argentina, con las compañías de Argentina, de provincias como Tucumán, Santa Fe, de ciudades como Buenos Aires, de ciudades como Córdoba, de provincias como Jujuy, las compañeras de Jujuy, que bueno, que desgraciadamente también fueron sobrevivientes de esta violencia y que hoy iniciaron desde change.org a solicitar los apoyos necesarios para que haya una legislación específica en el Congreso de la Nación Argentina, pero que además se sigan una causa de políticas públicas para prevenir, erradicar y combatir la violencia digital contra las personas, ojo, pero la deuda histórica es contra las mujeres y contra las niñas. Desgraciadamente, en Argentina hay hasta 30,000 mercados de explotación sexual en línea, esto que llamamos páginas porno, y en realidad son mercados de explotación sexual en donde el 90% de los contenidos no son con consentimiento de las personas. Hay niñas, hay adolescentes, no nada más se producen a través de una relación íntima, sexual, sino a través de poner cámaras escondidas en baños públicos, en vestidores, en cambiadores, y que además, bueno, no lo percibimos como violencia. Y bueno, estos proyectos en honor a Belén San Román, hoy también se llaman Belén San Román, es algo que vamos a hacer en cada país de América Latina, porque renombrar, resignificar los nombres que estuvieron en la hipersexualización, resignificar los nombres de mujeres que murieron no a manos solamente de una violencia, sino a manos de cada clic, de cada compartir, a manos de cada persona que integramos Internet y que sin darnos cuenta, de manera consciente o inconsciente, también matamos a Belén San Román al difundir ese video sexual en Argentina. Y hoy la ley Olimpia retoma en honor a dignificar el nombre de Belén San Román, también la ley Belén, y bueno, pues es un proyecto que ya se presentó en el Congreso de la Nación Argentina y que esperamos que antes de que termine el proceso legislativo de noviembre quede aprobado. Puede ser aprobado totalmente. Entiendo también que, bueno, hace poquito estuviste en Argentina, que tuviste contacto precisamente, como bien decís, con todas estas mujeres, ¿no?, que han sido víctimas de violencia digital y que se han unido para militar esta ley, ¿no?, para que esta ley pueda ser una realidad. ¿Cómo ha sido este contacto con esas militantes argentinas? Entiendo también que estuviste reunida, tuviste la posibilidad de conocer a familiares de Belén San Román. Bueno, recordamos, ¿no?, para quienes no conocen el caso, esta policía que fue víctima de violencia digital, se difundió un video privado de ella y, bueno, lamentablemente el caso culminó en su suicidio, ¿no? Me gustaría que puedas compartir un poquito sobre estos encuentros, cómo ha sido esa experiencia. Claro que sí. Bueno, pues iniciamos hace ya un año, no es de apenas, de unos meses. Nosotras en México iniciamos desde el año 2013, ¿no? Y bueno, a lo largo de casi una década, hoy se conoce
ya como un hito para la América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas de las Mujeres, bueno, en el ámbito de mujeres, un hito para América Latina el tema de la legislación y la causa Ley Olimpia. Esto ayudó a poder llegar a oídos pues, de muchas compañeras que en LATAM, en el Caribe, pues compartimos esas experiencias. Ellas empezaron a contar sus historias en internet, ellas comenzaron a ver que tenían algo en común, un dolor igual, que era el de la difusión de sus fotografías íntimas. Entonces, no hay más que decir que desde el amor, ¿sí? Y con base a las tecnologías, las utilizamos a nuestro favor para unirnos desde el amor y decir, bueno, ¿por qué no? Esto tiene un nombre también en Argentina. ¿Por qué no hacemos alianza todas y decidimos poner una agenda legislativa, pero no solamente que se quede en el ámbito legislativo, sino que se quede en una conciencia colectiva? Ellas empezaron primero un check.org, donde pidieron Ley Olimpia para Argentina. Hoy alcanzó hasta 30,000 firmas y así es como nosotras nos enlazamos con ellas. Entonces, cuando escuchamos sus historias, dijimos, tras fronteras y atravesando todo el continente sudamericano, nos encontramos que vivíamos las mismas condiciones y que desgraciadamente, al igual que como empezó en México, pues se revictimizaba mucho a las víctimas y no se entiende lo que significa la violencia digital. Entonces, bueno, cuando supimos en noviembre del año pasado que yo me enteré sobre el lamentable caso de Belén San Román, yo misma en la Cámara de Diputados de México la nombré y hice un llamado a resignificar el nombre de Belén San Román. Platiqué con Marcelo, su papá, un hombre que, bueno, y una familia que cuando le atravesó esta violencia, no solamente la atravesó a Belén al quitarle la vida, sino también le sigue atravesando la estigmatización y las condiciones de precarización a toda su familia. Entonces, bueno, pues a raíz de conocer todos esos casos decidimos unirnos, formamos el equipo Ley Olimpia en Argentina, nos unimos con otras organizaciones como Género y TIC, con abogadas especialistas en el tema que tienen grande trayectoria, argentinas también como Florencia Cerda. Y bueno, decidimos empezar un proyecto que se acaba de presentar, pero que se tiene trabajando un año en él, ¿no? Y que, bueno, recoge justamente muchas observaciones que hemos tenido también de retos en México y que ayuda a ser complementario con la experiencia de Argentina. Cabe destacar que hoy en día en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Nación Argentina, existen diferentes proyectos relacionados con la materia. Pero si hacemos las cuentas, todos fueron después de una aprobación ya en México del 2014, después de un proyecto, una agenda que iniciamos. Entonces, nosotros lo que queremos lograr es que, si bien estamos muy agradecidas y siempre vamos a reconocer, y creo que hoy la entrada de que tengamos voz es gracias a la diputada Mónica Macha, que en un gran evento con mucha dignidad, por primera vez ellas hablaron en público sobre sus casos, algo que nunca habían hecho, y creemos con frases gigantes y en mayúsculas que la primer justicia que tiene una víctima es empezando por creerle y por darle voz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues creemos que ha sido una primer justicia para ellas el hecho de abrir las puertas del Congreso para que sean las víctimas, las sobrevivientes, quienes instalen una agenda legislativa conforme a lo que a nosotras nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, a partir de eso nosotras hacemos también el llamado a todas las fuerzas políticas a que sepan que bien es un proyecto impulsado con la diputada Mónica Macha, pero nosotras queremos llamar la atención de todas las fuerzas políticas, de una gran alianza entre diputados, entre diputadas, en el Senado, en los diputados, en las instituciones, justamente para crear una cruzada nacional latinoamericana para prevenir y erradicar la violencia sexual digital en contra de las mujeres y en contra de las niñas. Muy bien. Tengo una consulta tal vez un poco más de índole personal. Si bien entiendo y comparto que este proyecto es colectivo, ¿no? Es una construcción colectiva que han realizado. Me preguntaba también cuando pensaba, ¿no?, en esta entrevista, ¿cómo llevaste vos a cabo esto de visibilizar lo que a vos te sucedió? Y no caer como en esa revictimización, ¿no? De contar una experiencia dolorosa, traumática. ¿Cómo pudiste atravesar esa situación? Bueno, la pregunta. No, dale. Bueno, pues fueron varias etapas. Por supuesto que yo nunca iba a pensar que iba a estar incluso en el lugar que estoy ahorita físicamente, virtualmente con ustedes, hablando de esto con mucho menos dolor que antes, ¿no? El hablarlo te sana y el decirlo te va cicatrizando. Primero fue entenderlo yo, porque en todos lados te culpan. Tú te dejas cerrar, vos difundís, vos grabás, vos hiciste sexting, entonces vos
eres culpable, ¿no? Para el mundo así es. Y desgraciadamente, pues yo me sentía culpable. Salí de la escuela, me salí del trabajo, me salí de la universidad, me salí de cualquier lugar público. Difundieron de mí ese video sexual por todas las web, por todas las sociodigitalidades existentes. Me pusieron un apodo. Para internet era yo un hashtag que hacía alusión a mi cuerpo y a mi desnudez. Para internet era yo simplemente un cuerpo con carne para poder ser violado virtualmente cada vez que quisiera cualquier persona, porque cuando eres sobreviviente de violencia sexual, al menos en mi caso, que es lo que mejor puedo hablar porque pues a mí me pasó, yo lo sentí como si te violaran sin penetrarte, como si todo mundo, después de que alguien te violó, todo el mundo te siguiera penetrando en esa violación, en esa agresión, en esa condición de estar tirada en el piso y que las personas a través de un clic, a través de un like, a través de un compartir, a través de un comentario, te siguen revictimizando. Entonces tú te la crees. La primera etapa fue empezar a decir, ¿por qué yo tengo la culpa? ¿De qué tenemos que pedir perdón? De amar, de confiar, de no tener educación sexual, de no tener educación digital. Quien está viendo esta entrevista tiene educación digital? Quien está viendo esta entrevista tuvo una relación sexual sin tabú, sin estigma? Ahora, después de COVID-19, incrementó circunstancialmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y también nos hemos quedado en una brecha digital de género gigantesca para ciertos sectores, incluidos ahí, por supuesto, las niñas y las mujeres, sin contar con la cultura porno, sin contar con muchas cosas de las que hoy sé que antes no sabía. La segunda, y creo que el episodio donde, para no hacer larga esta respuesta, para mí fue fundamental el haberme dado cuenta, porque sí, Olimpia, pero hubo algo, sí hubo muchas cosas. Lo primero fue que cuando llega la noticia a mi familia, cuando llega la noticia a mi mamá, cuando llega la noticia a casa, ya había llegado a todos lados, entonces dejé de salir a todos lados y me encerré en casa. Esos casi 8 meses de estar encerrada en casa, yo pensé que nunca se iba a entrar y ya alguien se le iba a olvidar y podía salir a la calle después, pero no fue así. Llegó ese video a casa con mi mamá, con mi familia, en un domingo familiar. Y entonces, en el momento en que mi mamá empieza a ver ese video, para mí fue el terror. Que lo viera la policía, ¿qué más daba? Que lo vieran los servidores públicos, ¿qué más daba? Que lo vieran mis compañeros de la escuela, ¿qué más daba? Que lo vieran las personas, ¿qué más daba? Pero que lo vieran tu familia, era con lo peor que me podía pasar. Yo pensé que mi mamá, con sus condiciones precarias, mi abuela con su falta de educación, tampoco fuimos una familia que tuviera condiciones de privilegio económico. Pensé que, bueno, pues me iban a correr de la casa, que iban a golpear, y además me lo esperaba y sentía que lo merecía además, ¿no? Mi mami, a pesar de todas sus condiciones truncas, no terminaba una preparatoria. Mi abuelita, igual, sin terminar, me parece que la primaria, sin aprender a leer y a escribir hasta muy adulta, en condiciones paupérrimas, lejos de regañarme, de gritarme, de decirme muchas cosas. Mi mamá me levantó la barbilla y me preguntó lo siguiente, me dijo, hija, ¿tú querías que este video saliera? ¿No? ¿Tú querías que este video se hiciera público? ¿Tú querías estar así como estás hoy? Y le respondí que no, que por supuesto que no. Entonces limpió las lágrimas mi mami, ¿no? Y me abrazó y me dijo, mi amor, entonces no es tu culpa. Fue la primera persona que no me culpó, que no me revictimizó, que me hizo entender en un espacio seguro y que además no le dio vergüenza. Me dijo, es solo tu cuerpo desnudo y eso no tiene nada de malo. Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometió un acto de corrupción. Mira, qué horror, mi hija es una corrupta. Qué vergüenza me daría ver de ti tener un video donde eres una ladrona. Y dije, qué horror, mi hija es una ladrona. O qué vergüenza me daría que tú estés lastimando a un animalito o que fueras una agresora de perros, de gatos. Y dije, qué horror, mi hija es una ecocida. Pero me dijo mi mami, porque como paréntesis en mi casa, medimos los valores entre personas por cómo tratamos a los animales, ¿no? Entonces era un ejemplo claro de que para mi casa, si tratas mal a un animal, eres una mala persona. Entonces me dijo, mamá, pero no es el caso. Es un video sexual y no es tu culpa. Y a mí, y me dijo con esta frase, perdón que la diga, si la tienen que censurar, la censuran, ¿no? Me dijo, mamá, hija mía, todas y todos cogemos. Y empezó a señalar a toda mi familia. Tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, el policía que te juzgó coge, las personas que te viralizaron cogen, todas y todos cogemos. La diferencia es que a ti te ven hacerlo. Eso no te hace una delincuente, no te hace una mala mujer y no te define como persona. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a conocer más casos de más mujeres que, al igual que yo, habían sido víctimas, pero que tenían una diferencia a mí de 360 grados.
que sus familias tampoco las habían apoyado, que no recibieron de sus propias familias de manera consciente o inconsciente un apoyo con el que yo me salvé la vida, o a mí me salvó la vida, o me dio la vida mi mamá por segunda vez, que fue justo al no culparte. Entonces ahí es cuando digo que en letras gigantes la primera justicia empieza con creerle a las víctimas y no culparlas. Entonces esto fue una causa que inició no como Ley Olimpia, por supuesto que era una reforma integral para prevenir, erradicar y combatir la violencia digital contra mujeres y contra las niñas, que cuando los medios de comunicación, cuando las personas, cuando mi país conoce la historia que hay detrás de este proyecto de reformas, cual he dedicado la última década de mi vida completamente a él, pues deciden mis compañeras renombrarlo como la Ley Olimpia, ¿no? Es más allá que solo un nombre, es algo que no es solo mío. La Ley Olimpia es una causa de lucha, y cómo nos enoja cuando además tiene el nombre de una mujer, porque cuando fueron las leyes de reforma de Juárez o cuando fueron las leyes de un político en Argentina, es su ley, él la hizo y nadie nos enoja. Pero cuando es la Ley Belén o la Ley Olimpia, todo el mundo pregunta, ¿por qué le tengo que decir así? No es que le tengamos que decir así, no queda así en el código, no queda Ley Olimpia artículo primero, Ley Olimpia fracción segunda. Es una forma de reivindicar que nosotras no pudimos tener justicia en nuestro momento. Es una forma de reivindicar que hoy la lucha, nosotros no tenemos un sueldo por esto, no tenemos un recurso económico por el cual nosotras estemos destinando nuestro tiempo, no ganamos, no tenemos, un piso económico para hacer esto, lo hacemos con recursos propios, claro, con ciertos apoyos. Por ejemplo, para llegar a Argentina, la diputada Mónica Macha me ayudó a poder llegar, pero de ahí pues fue cooperación de todas, ¿no? Y todas le han invertido tiempo. Y entonces, bueno, pues esto es como la historia del por qué hoy en día Ley Olimpia pues significa más allá de un nombre. Hoy, después de buscarme en internet, antes aparecía como Olimpia, la del video sexual, y hoy cuando me buscas en internet aparece Olimpia, la de la Ley Olimpia. Y esa fue mi propia justicia que yo me hice, que me hicieron mis amigas, que me hicieron mis compañeras, que me hizo la lucha feminista, y que, bueno, gracias a toda esta causa hoy tenemos avances en diferentes espacios, y aunque los retos son muchos, y creemos que mientras haya una víctima, pues no tenemos justicia todas, ¿no? Lamentablemente igual, todavía hoy por hoy, ¿no? Cada vez son menos, tal vez, los medios, ¿no? O las personas que atacan este tipo de iniciativas, o, bueno, recaen en la culpabilización, ¿no? de las víctimas. ¿Cómo ha sido en tu país el manejo mediático de tu caso? Y también, bueno, a su vez, quisiera preguntarte cómo manejás, cómo elaborás, cómo tramitas internamente, ¿no? Lo vinculado a las opiniones, al hate, que muchas veces tiran desde redes sociales, donde, bueno, parece que a veces estamos todos y todas habilitados, ¿no? A opinar sobre las demás personas. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, primero es lamentable, por eso decimos, es una lucha constante. Mi exposición pública lleva 10 años siendo, antes por un video sexual, ahora por ser activista, después por ser feminista, después por ser mujer, o sea. Afortunadamente, bueno, hoy no lo hago sola. Hoy no lo hacemos solas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, la contención también entre nosotras. ¿Cómo lo manejamos? Pues primero teniendo mucha paciencia, con mucho amor, con muchas condiciones de cariño para hacerle explicar. A ver, para nosotros una frase define mucho la lucha. No se nace machista, se hace machista. No se nace agresor, se hace uno agresor. No se nace uno violador, se hace uno violador. Entonces creemos que hablándole a las personas desde la conciencia podemos prevenir la violencia contra todas y contra todos, proponiendo un mensaje muy especial y muy directo hacia que la deuda es contra las mujeres y contra las niñas, principalmente sobre la violencia sexual y sobre esta violencia sexual en internet. Entonces, en esta tesitura, pues lo único que tenemos como arma de defensa es nuestro amor, nuestra unión, nuestra contención, y educando, tratando de hacer los comentarios pertinentes, tratando de tener paciencia, tratando de decirles no es porno ni es venganza, es violencia digital, que lo virtual es real y que las condiciones las podemos mejorar todas y todos, y que es una lucha que nos compete a todas las personas en general. Bien. Te consulto sobre, el caso mexicano, ¿no? Sobre lo que sucede actualmente ya con la Ley Olimpia en México, si considerás que, esto de alguna forma ha abierto las puertas, ¿no? Para una reeducación en cuanto a la digitalidad, la virtualidad, ¿no?
¿Y qué aspectos considerás que deberían fortalecerse en cuanto a contención y demás de las víctimas, ¿no? De lo que sucede actualmente en México? Sí, yo creo que principalmente son, por sobre todas las cosas, la prevención, la capacitación, la indicación de política pública. Ley Olimpia no solo es el proyecto de reformas, Ley Olimpia es una causa que no se agota con la aprobación de las reformas. En el caso de Argentina, con la reforma a la 26.486 y lo que es el Código Penal, o sea, no se agota ahí, apenas empieza. Es la punta del iceberg de una serie de condiciones que se tienen que hacer hasta lograr que no haya una víctima más o hasta lograr cambiar un poquito las cosas. ¿Qué pudimos hacer en México, al menos después de Ley Olimpia? Primero, cambiar el lenguaje, ¿no? Empezar con definir que lo virtual es real, que existe, que daña, y que la responsabilidad no es directamente de la víctima y que hay que generar condiciones de socialización en donde lo primero que se haga sea una víctima de violencia digital es no culparla. Todavía estamos trabajando en ello, pero bueno, al menos empezando por lo que no se nombra, no existe, tiene un nombre ya, se llama violencia digital. No porno, venganza, ni violencia sexual, ni qué otra violencia. Es violencia digital. El medio cognitivo son las redes sociodigitales, las TICs, los espacios en la digitalidad habidos y por haber. Y eso nos pone, bueno, a una vanguardia, una agenda en donde no solamente queremos estar seguras en los ámbitos offline, sino queremos estar seguras en los ámbitos online también, cuando, bueno, pues todos sabemos que a través de COVID-19, pues han incrementado nuestros espacios digitalizados. Creo que también una de las cosas que ha reivindicado Ley Olimpia es la voz de las víctimas para los procesos legislativos, la voz del territorio, de las mujeres, de la organización política feminista para poder hacer un llamado a cambiar una sociedad. Las leyes no solo le corresponden a los partidos políticos, las leyes no solo le corresponden a las fuerzas políticas, le corresponden a las y a los ciudadanos. Y si algo creo que hizo Ley Olimpia es un acto de resiliencia para encontrar en nuestros dolores una oportunidad de hacer que lo que no fue para nosotras sea para vos, sea para las que vienen, sea para ustedes y sea para otras mujeres en toda América Latina que no teníamos ni siquiera un caminito para saber cómo se llamaba lo que nos estaba pasando. Y retos hay muchos, no hay que romantizarla. Tampoco es la varita mágica, tampoco es la panacea, y tampoco es todo lo que hay que hacer. Tampoco Ley Olimpia es wow. No, hay muchos retos al respecto y tenemos que hacerlos y tenemos que seguir. Pero a diferencia de otras leyes, en esta nosotras no estamos dispuestas a dejarla, no estamos dispuestas a abandonar la causa y justo en eso va la fuerza desde el amor que tenemos en la organización que hemos hecho desde Defensoras Digitales y allá en Argentina, desde Ley Olimpia Argentina y desde Ley Olimpia. Clarísimo todo. Olimpia, te quiero agradecer tu tiempo, esta comunicación. Y por supuesto, bueno, cuando visites nuevamente Argentina, te estaremos esperando seguramente en el programa para poder compartir con vos y seguir charlando. Muchísimas gracias. Ya quiero ir otra vez. Amo Argentina, estoy enamoradísima de todo lo que hay en Argentina. Les agradezco mucho y quiero compartirles que el inicio de Ley Olimpia Argentina es el inicio de una cruzada latinoamericana y el Caribe para que podamos estar seguras también en Internet. Les mando un abrazo gigante. Un abrazo grande, muchas gracias. Chica, ¿qué dices? Saoco.